si ya estás acostumbrado a los amores intensos y apasionados, te pido que veas esta película con paciencia, porque quiere decirte algo importante. Incluso el amor más sencillo y puro puede dejar una huella imborrable. Xiaoya era un estudiante ejemplar, inteligente, obediente y con un gran talento para el ballet. Sin embargo, cada noche se quedaba sola junto a la ventana, con los auriculares puestos, perdida en sus pensamientos. Su mirada melancólica y llena de secretos siempre llamaba la atención del chico que vivía abajo, quien no podía apartar los ojos de ella. Aunque no se conocían, Xiaoya dudó un instante antes de lanzarle una cajita y un encendedor. Luego, se puso los auriculares y volvió a su mundo. Jin-sai, el chico, no se sintió ofendido por la frialdad de la joven. Aunque Jin-sai era bastante descarado, al final solo pudo despedirse con torpeza. Sin embargo, al marcharse, se llevó adrede uno de los objetos de Xiaoya. Al día siguiente, cuando Xiaoya salía con su madre, volvió a encontrarse con el chico de la noche anterior, quien la saludó con entusiasmo. La madre, divertida, le preguntó si le gustaban ese tipo de muchachos. La chica, molesta, murmuró algo y se fue sin mirar atrás. Camino a la escuela, su madre le regaló un teléfono móvil. Xiaoya se extrañó, pero más tarde, en la biblioteca, recibió una llamada de Jin-sai y entendió la intención de su madre. Aquello, sin embargo, la irritó. Con el ceño fruncido, le advirtió a Jin-sai que no la volviera a llamar ni a molestar. Pensó que así se libraría de él, pero se equivocaba. De regreso a casa, Jin-sai apareció de repente y comenzó a seguirla insistentemente. Aunque Xiaoya intentó ignorarlo, no logró deshacerse de él. Para disculparse, el chico le ofreció un chupetín que había comprado especialmente. Pero Xiaoya, que ya había visto a través de su gesto, lo rechazó. Solo quería recuperar su encendedor. Mientras forcejeaban, Jin-sai accidentalmente le quitó el guante a Xiaoya. Al ver que su mano solo tenía 3 dedos, se quedó helado. Ella, avergonzada, se cubrió de inmediato la mano y huyó corriendo. Desde pequeña, Xiaoya sufría una enfermedad congénita que afectaba sus extremidades y la mantenía enferma la mayor parte del tiempo, pasando años enteros en hospitales. Después de tanto tiempo hospitalizada, se había acostumbrado a las miradas ajenas y aprendió a crecer sola. Por eso casi no tenía amigos. Salvo por los cuidados incondicionales de su madre, siempre había vivido en soledad. Para evitar problemas, usaba siempre guantes gruesos, ocultando su mano deformada, que poco a poco la llenó de complejos. Esa noche, Jin-sai volvió a llamarla para disculparse por su comportamiento y le pidió que una hora más tarde abriera la ventana, pues tenía algo importante que decirle. Pero al notar la mirada de su madre, Xiaoya colgó nerviosa. La madre, que ya lo entendía todo, no dijo nada, solo sonrió y empezó a contar historias de cuando era joven, recordando que a su edad siempre estaba yendo o volviendo de una cita. Sin embargo, Xiaoya no compartía la visión de su madre sobre el amor. Tenía su propio concepto. Para ella, el amor verdadero no debía implicar ningún interés. Ni siquiera la muerte podría separar a dos corazones sinceramente enamorados. Eso era lo que ella deseaba, un amor que dejara una marca eterna en el alma. Quizá las palabras de su madre le removieron el corazón. Esa noche, Xiaoya no pudo dormir. Recordó cada momento vivido junto a Jin-sai y sin poder contenerse, abrió la ventana. Tal vez, sin darse cuenta, el chico ya había dejado una huella en su corazón. Pero al mirar hacia abajo, no había nadie, solo las hojas agitadas por el viento en la oscuridad. Esa noche, mientras el viento soplaba contra la ventana, Xiaoya pensó que Jin-sai la había olvidado, pero a la mañana siguiente, frente a su puerta, encontró un pequeño paquete. Dentro estaba la foto que había perdido la noche anterior, junto con una nota de Jin-sai. Espero verte esta noche en la ventana. Sin embargo, Xiaoya no acudió a la cita. Jin-sai fue solo, esperando bajo la ventana, hasta que un guardia lo descubrió. Aunque no fue aquella noche, al día siguiente Xiaoya recibió otro regalo de Jin-sai, una pequeña tortuga. El animalito, tan tierno y gracioso, hizo que Xiaoya sonriera. Por primera vez, pensó que quizá Jin-sai no era tan fastidioso como creía. Entonces decidió ir a buscarlo y llamó a la puerta de su casa. Él explicó apresuradamente que el lugar era un antiguo estudio fotográfico que acababa de alquilar y aún no había limpiado. Durante la charla, Xiaoya descubrió que Jin-sai era fotógrafo profesional. Ella, directa, le dijo que solo había ido a recuperar su encendedor. Jin-sai, con una sonrisa traviesa, fingió buscarlo sin éxito. Al ver que ella empezaba a enfadarse, le ofreció otra tortuguita como prenda de cambio. Así harán pareja con la que tienes en casa.
dijo él. La sinceridad del muchacho logró ablandar el corazón de Xiaoya. A partir de entonces, su relación comenzó a cambiar. Empezaron a salir juntos, a escalar montañas, a tomar fotografías. Y en esos momentos, la sonrisa radiante de Jin-sai conquistó por primera vez el corazón de Xiaoya. Con cada encuentro entre ellos, su relación se fue estrechando poco a poco. Desde ese día, Xiaoya ya no rechazó las atenciones del chico. En su corazón, comenzó a dejar una huella de Jin-sai. La soledad que antes la envolvía empezó a desvanecerse, y sin darse cuenta, empezó a interesarse por todo lo relacionado con él. Cada vez que se encontraban en la esquina de la calle, sentía una extraña tensión, y aquel Jin-sai que solía parecer despreocupado, siempre mostraba, sin quererlo, su ternura hacia ella. Los fines de semana, Jin-sai salía con Xiaoya, comían helado juntos, tomaban el mismo autobús o hablaban por teléfono hasta altas horas de la noche. En las mañanas lluviosas, siempre le preparaba un paraguas con antelación. Cada gesto de cuidado de Jin-sai la hacía sentir cálida y protegida. Era una felicidad que nunca había experimentado y estaba segura. Eso era el amor. Su actitud hacia Jin-sai ya no era de rechazo. Incluso cuando le ensuciaba accidentalmente su ropa, aquella chica callada tomaba la iniciativa de ayudarle, limpiándole con sus gruesos guantes. En medio de ese amor que poco a poco se intensificaba, las heridas de su corazón parecían estar cuidadosamente sostenidas por Jin-sai. La llegada de Jin-sai fue como un rayo de luz que iluminó su corazón, calentando de inmediato todo su mundo. Gracias a él, Xiaoya se volvió más alegre. Ya no era la chica silenciosa de antes. Por primera vez mostró una sonrisa genuina frente a todos y empezó a abrirse al mundo, hablando con sus compañeros de clase. Su cambio fue tan grande que incluso su madre quedó sorprendida. Al saber que el sueño de Xiaoya era bailar ballet, Jin-sai pidió al maestro de danza que le diera una oportunidad durante la sesión de fotos. Al recibir las zapatillas de ballet, Xiaoya no pudo ocultar su emoción. El ballet había sido su sueño desde niña, pero por su enfermedad congénita y sus manos deformadas, siempre había tenido miedo de mostrarse ante los demás. Ahora, por fin podía ponerse esas hermosas zapatillas. Jin-sai, en silencio, tomó fotos para inmortalizar ese instante brillante. Sin embargo, su enfermedad le impedía realizar movimientos difíciles, y finalmente se desmayó. Cuando volvió a despertar, había pasado una semana en coma en el hospital. En la mesita junto a su cama estaba el regalo que Jin-sai le había traído, las mismas zapatillas con las que había bailado aquel día. También había muchas fotos que él le había tomado, cada una capturando sus momentos más hermosos. Pero para Xiaoya, que sufría tanto dolor físico, lo más desgarrador era ver el sufrimiento de su madre, porque solo ella sabía lo grave que era la enfermedad de su hija, una enfermedad sin cura. El médico dijo que solo le quedaban unos pocos meses de vida. Su madre se sentía completamente impotente. No sabía cuándo la enfermedad le arrebataría a su hija, ni cómo vivir después de perderla. Y todo eso, Xiaoya aún no lo sabía. Ante la inminente partida de su hija, la madre, destrozada por dentro, fingía estar alegre. No quería que Xiaoya se entristeciera en sus últimos días. Deseaba con todas sus fuerzas que ella pudiera ser feliz, que disfrutara de una vida normal, aunque fuera por poco tiempo. Pero ese dolor, nadie podía comprenderlo. Solo podía ahogar su tristeza en el alcohol, cada noche en silencio. Una noche, después de acostar a su madre borracha, Xiaoya descubrió por casualidad una caja escondida bajo la cama. Dentro había recuerdos de su padre y un diario lleno de nostalgia. Fue leyendo esa carta impregnada de amor y despedida que Xiaoya comprendió su verdadera enfermedad. Durante todos esos años, había estado viviendo al borde de la muerte. Cada recaída era una batalla contra la muerte, y su madre había soportado todo ese dolor en silencio. A la mañana siguiente, antes de salir, Xiaoya no pudo contenerse y abrazó fuertemente a su madre. No le dijo que ya lo sabía todo, porque no quería preocuparla más. Después de eso, su madre la llevó de viaje a Hawái. Xiaoya no se negó, porque sabía que era una muestra del amor de su madre. Se sentía feliz, y deseaba que ese momento durara para siempre. En ese viaje también los acompañó Jin-sai. En un parque de Hawái, Xiaoya le devolvió a Jin-sai el encendedor y las 2 tortugas que guardaban como símbolo de su amor. Eran sus recuerdos compartidos, y ahora representaban su amor más puro. Tomaron una foto juntos para sellar ese momento de amor.
capturando su instante más preciado. Pero la muerte no se apiadó de ellos. Mientras disfrutaban de su tiempo juntos, Xiaoya se desmayó sin previo aviso. Esta vez, su condición era aún más grave. Viendo a su amada sufrir, Jinsai se derrumbó por completo. Buscó por toda la ciudad, pero no podía aceptar la realidad. Encontró a la madre de Xiaoya, quien le entregó un sobre lleno de dinero. Entonces comprendemos que su aparición y su acercamiento a Xiaoya habían sido planeados por ella. Desde que supo por el médico que su hija no tenía mucho tiempo, la madre quiso que viviera sus últimos días sin arrepentimientos. Por eso preparó aquel encuentro casual. Al principio, Jinsai solo pensaba acompañarla por un tiempo, hacerla feliz antes del final, pero sin darse cuenta, terminó enamorándose profundamente de ella. El amor y el interés no podían coexistir, y esa culpa lo atormentaba. Desde entonces, dedicó todo su tiempo a estar con Xiaoya. Leía con ella, recordaban juntos los días felices en Hawái. Pero toda esa belleza no pudo traer de vuelta el día en que Xiaoya despertara. Una mañana soleada, llevando el anillo que Jinsai le había regalado, Xiaoya partió de este mundo para siempre. Muchos creen que el amor verdadero debe ser apasionado y grandioso, pero no saben que la mayoría de los amores se construyen en la calma, acompañándose de por vida. Quizás no sean tan intensos, pero como el buen vino, se vuelven más valiosos con el tiempo. No todo amor tiene un final perfecto, pero incluso las historias con tristeza pueden dejar una huella imborrable. Aunque llena de impotencia, esta historia de amor fue tan larga y hermosa como un sueño. Soledad y amor se entrelazaron, convirtiéndose en un recuerdo eterno. Suscríbete para estar al día de cada nuevo resumen. Nos vemos en el próximo